Sí. Listo, profe. Entonces, la clase anterior habíamos quedado en un ejercicio que era simplemente que se daba este arreglo de números entre 0 y 1 y con ese arreglo la idea era pintar un arbolito, que era lo que generaba ese arreglo. Entonces, la solución es la siguiente. Una de las soluciones es la siguiente. Puedes crear un... De hecho, Carlos, creamos una... está Señora. mostrando la pantalla que no es. Estamos viendo Júpiter. Ah, ok, profe. Voy. Es que me cambia el número de las pantallas este compu, no sé por qué. Ahora sí, profe. Sí, ahora sí. Listo. Entonces les decía, bueno, nosotros tenemos este arreglo que es una imagen, un picture. Y entonces donde viene el 0, la idea es que no pintara nada. Y donde viene un 1, pues pintar algún símbolo. Y con eso, pues acá nos imprimía un árbol cuando hiciera el recorrido de esta matriz, ¿no? Que al final es una matriz. Entonces lo que hicimos primero fue un for para recorrer el picture. Entonces lo primero que recorremos son las filas. Entonces obtenemos las filas. Y lo que queremos es que cuando encontremos el 1 imprimamos algo. En este caso le pusimos un asterisco. Entonces cuando encuentre, él dice, listo, empiezo a recorrer la fila y ahora que tengo la fila voy a recorrer cada una de las posiciones de esa fila. En este caso, pues en teoría esto es un píxel que está dentro de la fila. Entonces si el píxel es igual a 1, imprime asterisco y si no, imprime vacío. El truco realmente de este recorrido para que imprima este arbolito que tenemos acá, simplemente es agregarle este end. Este end lo que hace es decirle al método print que no imprima un salto de carrito. O sea, si nosotros dejáramos, por ejemplo, esto así, sin esto y lo corriéramos, por acá veríamos que hay saltos cuando encuentre el 1. Entonces generaría una estructura, pues no lo que queremos, ¿no? Simplemente imprimiría el valor y saltaría de línea y así sucesivamente. Entonces imprimiría pues un montón de líneas como estas que nos muestra acá. Entonces realmente el truco simplemente es agregarle este end. Cuando este end se lo ponemos, lo que le estamos diciendo es finalice, pues con nada, ¿no? O sea, entonces no finalice realmente. Y con eso logramos pues que cada vez que imprima no nos salte el carrito. Y este print pues lo metemos dentro del for para que nos haga ahora sí salte el carrito cuando lo necesitemos y simplemente podamos imprimir el árbol. Es un ejercicio pues sencillo, pero para manejar digamos que los for y como pues usando dos for anidados podemos hacer el recorrido de una matriz. Listo. Por ahí había revisado otro ejemplo que quería que revisáramos, que también es sencillito para ver las listas. Vamos aquí, texto. Entonces, por ejemplo, el siguiente ejercicio sería encontrar los duplicados, encontrar elementos duplicados en una lista. Como siempre les he dicho, pues hay un montón de formas siempre de resolver, pero vamos a ver una que a mí me parece es bastante útil para aprender los conceptos que hemos visto. Entonces, por ejemplo, tenemos esta lista con estos elementos A, B, C, D, A, E, D, A. Entonces, los elementos duplicados en este caso, pues sería la A y sería la D. Vamos a ver cómo podríamos hacerlo para resolverlo. Entonces, lo primero que vamos a crear es una lista para almacenar los elementos duplicados. En este caso, un duplicate list. Y ahora lo que tenemos que empezar es a recorrer. Entonces, con un ítem, recorremos la lista. Y aquí decimos sí. Entonces, como ya podemos usar los métodos que ya habíamos visto de las listas, podemos decirle, por ejemplo, count. Entonces podemos decirle si el elemento, o sea, si el ítem, si lo que encontré en la lista, cuando lo cuente es mayor que 1, pues entonces es un elemento duplicado, ¿cierto? La primera vez que lo encuentre, eso va a ser igual a 0, porque no existe, y lo va a agregar. Entonces, si el elemento es mayor a 1, entonces le vamos a hacer otra pregunta. Vamos a decir, si el ítem no está en la lista que tenemos de duplicados, pues le vamos a decir que lo agregue. Le vamos a decir duplicates.
values, lista es este, punto append, y le agregamos el ítem. Y al final pues ya imprimimos nuestra lista de duplicados. Los elementos duplicados, el A y el D. Entonces este simplemente es un ejercicio bastante sencillo, pero donde uno ve la combinación de varias cositas. Entonces un ciclo for para recorrer la lista, un if para contar si el elemento que estamos buscando está más de una vez en la lista, y el otro que habíamos visto es para validar si un ítem se encuentra dentro de la lista. O sea, este nos dice cuántas veces está, y este nos dice simplemente si existe o no. Este nos retorna un true, y este acá nos retorna un número. Y ya con la unión de estos dos, pues podemos agregarle un elemento duplicado, si está duplicado en esta. Ese sería un método para encontrar elementos duplicados en la lista. Yo creería que ya para cerrar, pues debemos ver cómo funciona, para cerrar toda la parte básica de Python. Entonces vamos a empezar a agregar, a revisar funciones. Ya las hemos visto por encimita con algunos ejercicios. Entonces vamos a dar funciones en Python. Entonces, ¿cómo declaramos una función? Simplemente con la palabra reservada def, el keyword def, y ya podemos ponerle aquí el nombre que nosotros queramos. Entonces podemos ponerle, por ejemplo, en español. Y recordar siempre que utilizamos el underline en Python, pues para, en vez de utilizar espacios, que no se puede porque el lenguaje no lo permite, o utilizar camel case, que muchos lenguajes lo promueven, que por ejemplo sería algo como esto. Pero en Python siempre se promueve el snake case, entonces lo hacemos de esa manera, ¿no? Mi función, y aquí le ponemos paréntesis y le damos 2 puntos. Ya cuando haga todo lo que esté dentro de la indentación, pues responde esta función. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos decirle print mi primera función. Y aquí para invocar la función simplemente decimos mi función. Y aquí ya tenemos la primera función. Eso es simplemente una función básica y pues que nos está imprimiendo un mensaje cuando la invocamos en este caso. Entonces, como todas funciones en todos los lenguajes, puedo agregarle 2 cosas: parámetros y argumentos. Ya miramos qué es uno y qué es el otro. Parámetros y argumentos. Entonces vamos a crear otra función. Entonces segunda función. Y lo que agreguemos aquí adentro son los parámetros. Entonces aquí podríamos decirle, para que sea más claro, parámetro 1, parámetro 2. Y aquí le ponemos, por ejemplo, los 2 puntos y lo mismo. Vamos a hacer un print y decirle parámetro 1 como parámetro 2. Y aquí para invocarlo, pues le decimos segunda función y le enviamos los valores de esos parámetros. Al enviarle el valor, entonces aquí lo que ya estamos enviando son argumentos. Entonces los argumentos en este caso, pues podemos ponerle, no sé, 2 valores, 1 y 2. Y pues eso es realmente lo que hace la función, ¿no? Imprimir los argumentos que le enviamos a la función, los recibe como parámetros, y entre los parámetros pues ya esta variable empieza a funcionar dentro de la función. Listo. Una pregunta, Carlos. Primero. ¿Podemos, por ejemplo, utilizar la función inicialmente con enteros, luego con caracteres, luego con reales y después, por ejemplo, mezclar un entero y un carácter, un entero y un real, así? Sí, exactamente. Como Python es débilmente tipado, realmente entonces acá podemos enviarle lo que queramos. Podemos enviarle hasta un arreglo si queremos. Y aquí nos imprime el arreglo. O sea, él recibe lo que sea, ¿no? Es, en parte, eso es una fortaleza y pues es una debilidad también, ¿no? Como les había dicho anteriormente, cuando uno tiene un lenguaje débilmente tipado, el problema es que a veces, como no valida que entra, fácilmente podríamos nosotros construir una función simplemente que esté diseñada para trabajar con números, ¿cierto? Y no sé, son cálculos matemáticos, son promedios, lo que sea. Y como él es débilmente tipado, yo podría invocarla también con cualquier cosa que yo quiera, y digamos un booleano, y claro, cuando vaya a hacer el cálculo de un booleano, pues va a fallar y va a salir un error. Entonces eso a veces es un problema porque no lo estamos tipando.
Después de la versión, creo que la 3.7 en adelante, ya es posible tipar los valores, ¿no? Yo de entrada decirle, este valor va a ser un entero, este valor va a ser un string. Entonces ya se puede, digamos que trabajar con esas dos formas, pero inicialmente es debidamente tipado y pues tiene la ventaja y la desventaja de eso, ¿no? Me tocaría a mí, si yo quiero evitar esos comportamientos, todo el tiempo hacer cosas como el método que vimos del type. Entonces, por ejemplo, decirle, ok, si usted me envió un número, entonces sí puede hacer esta cosa. Si usted no me envió un número, no puede hacer lo que yo creo, ¿no? Entonces se vuelve como un poco cansón a veces estar validando qué tipo entra y qué tipo no entra. Esas son unas ventajas de los lenguajes tipados, que pues de entrada uno ya solo lo define una vez y no tiene que estarlo validando todo el tiempo. No tengo que estar diciendo, si es un número, quiero que ejecute esto. Pero si es un booleano, entonces haga lo otro. Pero si es un... Sí, porque como hay tantos tipos, pues se puede volver una tarea muy engorrosa. Y segundo, para mantener un código que crece, digamos, no sé, en un banco que todo el tiempo están haciendo modificaciones porque surgen nuevas normas, porque surgen nuevas promociones, lo que sea. Es un software que se vuelve grande todo el tiempo y hacer mantenimientos con un lenguaje como Python, pues digamos que no es tan bueno sin usar el tipado. Por eso, pues, los lenguajes fuertemente tipados como Java son realmente los que se usan más que todo en las partes transaccionales y en los backend que necesitan, digamos que mucha seguridad, ¿no? Entonces, por eso Python es más que todo usado, pues, para como hacer todo el análisis de data y hacer toda la ingeniería que uno requiere para, pues, analizar datos utilizando Python, porque precisamente, ¿no? Su de fortaleza que es debidamente tipado permite pues que yo me adapte a muchos tipos muy rápido. Entonces, si yo tengo una tabla que recibe números, que recibe string, que recibe booleanos, pues no tengo ningún problema y no tengo que estar creando esquemas de entrada para recibir esa data, ¿no? Él simplemente yo le digo, guárdemela entre una lista y como él soporta todo, pues ya de entrada me lo guarda. Entonces, todo depende de la situación y del caso. Y Vale. volviendo a lo que estábamos, entonces yo también puedo crear los parámetros por defecto. Miremos acá parámetros por defecto. Entonces, por ejemplo, una función, digamos, función parámetros defecto. Entonces, ¿qué es una función parámetros con defecto? Simplemente yo, digamos, le digo, va a entrar un parámetro, pero yo puedo darle un valor por defecto. Por ejemplo, aquí puedo decir de, no sé, aquí. Entonces, cuando yo vaya a imprimir esto, le digo print, digámoslo con la F. Entonces, hola, soy, y aquí el valor que ingresa, entonces el nombre. Y si nosotros esta función la corremos sin valores, pues él va a tomar el valor por defecto que tiene, ¿no? Y va a imprimir soy aquí. Pero si nosotros, por ejemplo, le decimos no, si le vamos a enviar un parámetro, podemos decir Pedro. Entonces, si Pedro, él ya lo reemplaza, ¿no? Entonces, si no vienen valores por defecto, yo le puedo dar valores por defecto. Esto lo puedo hacer con n número de variables, ¿no? Acá yo puedo crear un montón de variables y a todas ponerle o no ponerle, ¿no? Acá podría, por ejemplo, tenerle edad. Entonces aquí yo le digo hola soy y mi nombre y mi edad es, le digo edad. Entonces si yo acá, por ejemplo, hago este primero, a ver, corramos así. Y acá, por ejemplo, me da un error porque le falta algo. Creo que edad no existe. O no se deja combinar, no recuerdo. Y revisamos, digamos, este comentémoslo. Si no te, o tienes que organizarlo primero. A ver, es que Python tiene algunas normas como estas. Sí. Entonces, una regla de Python es si vamos a usar nombres variables por defecto, tienen que ir después de todas las variables que no sean variables por defecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, creo que aquí sí me botaría sí, acá sí bota un error porque le hace falta un valor, ¿no? Lo que no sé si al hacer algo como esto, aquí esto lo dejo vacío, él va a fallar. También porque va a decir, no, él sí funciona. Ok. Entonces una regla en Python es esa. Tenemos que primero enviar todos los parámetros que no están por defecto y después de esto sí podemos definir todos los que queramos por defecto. Por ejemplo aquí vamos a ponerle, creo que si le ponemos otra variable como antes, digamos, no sé, teléfono,
así no la usemos, de todos modos nos falla, porque nos dice pues que le falta un argumento, ¿no? Entonces esa es una regla, tienen que ir primero las variables normales, digo los parámetros normales, y luego sí los parámetros que tienen algún valor por defecto. Quitemos esto aquí para que nos conste. Otra cosa que podemos hacer es, por ejemplo, desde invocarle la función, podemos darle valores por defecto. Entonces, es algo así como, ponemos otra función. Vamos a ver, función, parámetro 2. Digamos lo mismo, aquí le entra un nombre. Y aquí que haga lo mismo, print, nombre. Entonces, cuando la llamemos, nosotros podemos decirle el nombre de la función. Y aquí definirle el nombre. Entonces aquí es una forma de hacerlo, también se puede hacer, pero esto está, digamos que no es recomendado, es una mala práctica porque hace el lenguaje muy complicado. O sea, primero esto es un poco redundante, ¿no? Definir aquí que se va a llamar la variable nombre, porque pues ya la estamos usando aquí un montón de veces. Y segundo, pues darle valores dentro de una función no es una buena práctica. Y pues lo que les digo, lo hace un poco más complejo de entender porque pues a la final es esto funciona exactamente igual, ¿no? Pero es para que sepamos que esto se puede hacer. Pongámosle aquí arriba. Es una mala práctica. Para pues evitar. A veces uno se queda con los ejemplos malos, ¿no? Y no con los buenos. En Python, si algunos conocen otros lenguajes, no existe el sobreescribir métodos. Sobreescribir métodos, por ejemplo, es como en Java. Si yo, por ejemplo, tengo, digamos, yo, por ejemplo, tengo esta función y entonces aquí ya entra un nombre y una edad. Y luego yo tengo un nombre y entonces esta ya le entra otro parámetro. Entonces, ya digamos en Java, esto se puede hacer sobreescribiendo los métodos. Entonces, cuando yo invoque el método, él va a entender si yo le paso un parámetro, me va a invocar el primero. Si le paso dos, me invoca este. Si le paso tres, me invoca este. En Python, eso no existe. O sea, si yo, por ejemplo, hago eso de función parámetro 2, la invoco y le digo, voy a pasarle el nombre. Decirle otra vez Pedro. Y la corro. Él me bota un error porque me dice, estoy esperando, me hacen falta dos posiciones, la edad y el teléfono. O sea que básicamente él está escogiendo la última definición que dice, ¿no? O sea, esto no genera ningún error en tiempo de compilación ni ejecución, perdón, en tiempo de ejecución. No genera ningún error, pero realmente lo que está pasando es que la última es sobreescribida a estas otras dos. O sea, esta sobreescribida al principio a esta y esta tercera definición sobreescribida a esta. Entonces, la última que tengamos es la definición final. Entonces, esta funcionaría, pongámosle aquí otro texto para aclarar eso. En Python no existe la sobrecarga de métodos. En otros lenguajes, pues sí, como les decía en Java, sí existe todo eso. Acá no se puede hacer. Lo que sí podemos hacer en Python es enviarle algo que se llaman los argumentos. ¿Cómo es que se llaman? Los cargumentos y los argumentos. Ah, sí, argumentos, así lo llaman ellos. Voy a ponerlo acá. Entonces, estos argumentos, pues como su nombre lo dice, son argumentos que yo le puedo enviar muchos argumentos y estos son argumentos con valor, o sea, por los que habíamos visto por defecto, que son los key default parámetros. Entonces, son como estos, ¿no? Que yo le defino un parámetro cuando no lleva nada. Entonces, ¿cómo se pueden utilizar esos valores? Entonces, yo puedo decir algo como if nueva función y le puedo decir algo como, digamos también que entre un nombre y que entre en argumentos. Para argumentos tengo que ponerle siempre este asterisco. Es parecido a lo que hemos visto en la estructuración cuando traíamos de los arreglos, es el mismo concepto.
Entonces aquí le damos así los argumentos. Y ya, simplemente con esos dos. Y le decimos print el nombre y los argumentos. Cuando lo usemos no debemos ponerle el asterisco, simplemente lo enviamos así. Entonces aquí, por ejemplo, cuando utilicemos la función, yo le voy a enviar nombre, entonces el nombre es Pedro, pero también le voy a enviar un 1, le voy a enviar un 2 y le voy a enviar un hola. Entonces aquí, como vimos, este argumentos tomó todos los otros valores que entran aparte de lo que ya está definido, ¿no? O sea, y tiene que ir en este orden. O sea, Pedro obviamente enlaza con la primera que se espera y el resto de ahí en adelante se enlaza con este. Si yo aquí pusiera otro nombre como por ejemplo edad, pues él simplemente enlazaría este 1 con la edad. Entonces yo aquí podría imprimir también la edad y me imprimiría el 1. Y aquí ya me separa los otros dos, ¿no? Estos serían los que le entran a los argumentos. Esto sería como el reemplazo cuando yo necesito, digamos, quiero usar una función, pero no sé exactamente cuántos parámetros le vaya a enviar, ¿no? Por ejemplo, no sé, quiero imprimir un reporte, pero no sé si de pronto viene con nombre y apellido, digo, los dos nombres, porque de pronto solo trae un nombre, una persona que solo tiene nombre, y yo quiero que tenga dos, entonces podría crear algo como esto, porque no sé si espero uno o dos. Entonces esto sería como el reemplazo de sobreescribir métodos, utilizaría este tipo de los argumentos. Y los argumentos, los key argumentos, key value arguments, los vamos a usar de las muy parecidos, exactamente lo mismo, pero creemos otro código para eso. Entonces creamos un def, nueva función 2. Y esto le decimos listo. Entonces va el nombre y digamos ahora le vamos a decir que entra, en ese caso toca poner dos asteriscos. Pues creemos un ejemplo de una vez con todo para que veamos cómo funcionaría con uno como esto, con argumentos. Y con los KW argumentos. Pues aquí lo mismo podemos decirle print y digámosle en este caso los argumentos son estos y decimos van a recibir los argumentos. Y ya, esta sería nuestra función. Y para usarla, pues la invocamos acá. Y le decimos, por ejemplo, nombre Pedro, que entran el 10, el 20 y el 30. Y luego le decimos, vamos a enviarle valores que son, por ejemplo, número 1 igual a 1, número 2 igual a 2. Entonces aquí ya, como vimos, él recibe todos los argumentos después de la variable que definió. Entonces Pedro sigue estando acá ocupando el nombre y después siguen todos los argumentos que no tengan nada definido, ¿no? En este caso, como ya le estoy dando valores, entonces aquí él ya me los trae. Y esto es una pareja de llaves y valores, ¿no? Entonces está diciendo, se llama número 2 y el valor es 2. Porque pues acá le estamos definiendo eso, ¿no? Toca darle un valor, como le damos el valor por defecto a algo, pues tenemos que darle también como la llave para que lo identifique. Entonces algo también interesante para ver sería qué tipo son esos argumentos, ¿no? Entonces pongámosle, qué tipo es, y el otro también, lo mismo. Entonces aquí vemos que, por ejemplo, el primero es una tupla y el segundo es un diccionario. Entonces es un diccionario claramente por lo que decíamos de que lleva una clave y un valor, mientras que la tupla pues simplemente son valores. Y le uso la tupla porque son valores inmutables, ¿no? Como habíamos visto en la clase anterior, las tuplas son listas pero con valores inmutables. ¿Inmutables por qué? Pues porque esto no lo deberíamos poder cambiar, ¿no? Lo que ya entró aquí pues debería mantenerse constante hasta que termine la función. Si pudiera yo cambiarla en algún momento, pues
digamos que podría generar errores porque pues esto al final son parámetros que entran y deben ser constantes para toda la función. Y bueno, esa es la forma en que se pueden utilizar los argumentos, pues para reemplazar lo que les decía, la falencia de no tener sobreescritura de métodos. Otra cosa que podemos hacer que yo les había comentado era cuando sean los string de 3 valores, de estos con estas cositas que era para escribir string de múltiples líneas. La función primordial de eso, pues aparte de imprimir múltiples líneas, es para definir una función. Entonces, puedo definir, para definir, digamos que la función de los valores de las funciones, o sea, qué hace para describirla yo como una especie de docstring al estilo que usa JavaScript o Java. Entonces, por ejemplo, yo posible, digamos, nueva función 3 y esta recibe la edad. Y realmente lo que hace esto es print edad. Entonces, básicamente, esta función lo que hace es, pues, imprimir la edad. Entonces, yo podría ponerle algo así como función para imprimir la edad. Y acá yo podría ponerle, para que seamos claros, así como info, algo así. Entonces, cuando nosotros la corremos y en otra línea, pues no sé si es que funciona en Colab, pero por ejemplo, la mayoría de otros lenguajes, a mí, si yo me paro aquí en la 3, debería aparecerme. Acá en este caso no aparece, no sé por qué. Pero cuando yo me parara acá, debería aparecerme ese valor que dice función para imprimir la edad, ¿no? Es la descripción de mi método. No sé si aquí no lo, o de pronto es acá. Ah, sí, miren, acá ya dice info función para imprimir la edad. Entonces, como vemos en algunas cosas que, por ejemplo, si tenemos una lista y le damos punto algo, entonces él nos carga, no sé, las funciones y nos va describiendo lo que podemos hacer, ¿no? O con el print nomás. Entonces entramos en print y esperamos a que él cargue acá. Él nos dice toda la documentación acerca de esa función, de cómo funciona ese método. Entonces, eso es lo que podemos hacer nosotros con estos tres, es pues crear nuestra propia documentación. Entonces, es bastante útil si queremos ir documentando el código, ¿no? Hay una discusión y algunos desarrolladores plantean que uno debería documentar el código, ¿no? Que el código debería ser tan legible con el nombre de las variables, el nombre de las funciones, que simplemente leyendo el código uno debería poder entender qué hace ese código. Hay otra corriente que dice que uno sí debería hacer las buenas prácticas de nombrar bien las funciones, las variables, pero que también una descripción de este tipo pues ayuda bastante para entender más, ¿no? Darse un contexto, porque a veces simplemente con buenos nombres pues se pierde el contexto y uno tiene que empezar a ver código para darse un contexto nuevo. Entonces, eso es decisión de cada desarrollador cómo lo hace o no, o no. Generalmente, pues Python de entrada ya le ofrece a uno esto. Otros lenguajes ofrecen cosas como el docstring, entonces ya depende pues de cada quien. Yo recomendaría que si uno está iniciando en algún lenguaje, sí está bueno ir documentando lo que uno hace porque pues como es nuevo es muy fácil perderse en el código hasta uno mismo, ¿no? Es muy fácil que uno haga un código hoy y a la siguiente semana lo revise y se le vaya la idea principal de lo que estaba haciendo y tiene que gastar un nuevo tiempo leyendo y analizando qué fue lo que hizo. Entonces, a veces estas documentaciones son bastante útiles. Entonces, bueno, esa es la forma en que uno más o menos digamos que documenta en Python. Lo otro pues es dejar comentarios de este tipo, ¿no? De que yo le pongo los asteriscos acá. Y le digo lo mismo. Entonces acá yo podría decir esto, podría ir comentando línea a línea, ¿no? En Python no existe multilínea, no puede uno comentar como en otros lenguajes que donde arranca con, no sé, algo así, y luego le dice así, y todo lo que esté dentro de eso es comentario. Acá no se puede hacer eso, tendría uno que ir haciendo cosas como estas para hacer comentarios multilínea. Pero pues tampoco es tan buena práctica que el código se llene de comentarios. O sea, es lo mismo, es decisión de cada uno, pero eso sí no lo recomendaría. No está muy bien visto a nivel, digamos, de profesional que uno esté comentando cada línea que hace. Entonces, aquí no, hay gente que hace esto, ¿no? Imprimir, esto es para imprimir. Pues sí, ya se sabe que es imprimir porque hay una función print, entonces no hay necesidad de comentar cosas obvias. Entonces también hay que tener mucho cuidado con los comentarios y con estas cositas. Listo. ¿Qué más podríamos ver que nos falte de las funciones? Podríamos ver el alcance de, ¿cómo se llama eso? Variables, digamos que locales y globales.
La forma más fácil de entender eso en todos los lenguajes es básicamente que uno tiene como un planeta dentro de planetas, ¿no? Entonces, por ejemplo, el planeta grande es todo esto que yo estoy trabajando, o sea, todo lo que yo escribo acá, todos mis códigos y mis variables, pues pertenecen, digamos, que a este planeta. Entonces, yo, por ejemplo, puedo crear aquí variable uno y entonces digo, eso es un 1. Y si yo aquí creo una función y le digo función mundo uno y aquí le digo, digamos que esto, aquí creo una variable, entonces variable mundo uno, esto es igual a 10. Entonces yo digo print, entonces aquí puedo imprimir tanto la variable global, porque yo estoy contenido dentro de ese mundo, o sea, este es el mundo general, el grande, y el mundo uno, pues está dentro de ese, puede compartir los recursos, ¿no? Y entonces aquí yo puedo imprimir los dos. Y esto funciona, o sea, si yo digo función mundo uno, variable 1 y variable 1, listo. Si yo corro, pues me imprimo el 1 y el 10. Pero si yo, por ejemplo, quiero aquí afuera decir print y voy a imprimir la variable mundo uno, pues esto no debería poderse hacer. Y me bota precisamente el error, ¿no? Variable mundo uno no está definida. Entonces, eso es lo que llaman las variables locales. Estas de aquí adentro son variables locales. Entonces, esta, contémoslo, es una variable local. Y esta es una variable global. Digamos que acá los comentarios, como estamos en un ámbito pues, académico, pues no está mal hacerlo. Pero pues alguien que ya tenga experiencia programando en Python, obviamente va a saber que esto es una variable, perdón, no es local, sino global, y que la otra es una variable local. Entonces las variables locales solo viven dentro del mundo en que se crean, en este caso dentro de la función. Entonces, yo podría crear otra función y de todos modos tampoco puedo tener esta variable, o sea, simplemente esta variable vive dentro de la función en la que se creó. Entonces hay que tener, digamos, que eso en cuenta. Es bastante, a veces bastante obvio, pero a veces uno también se puede perder cuando no nombra bien las variables, entonces por eso también es importante llamarlas bien, ¿no? Para uno entender qué es lo que hace. Listo, eso por ese lado. Creo que también uno puede forzar a crear variables globales, entonces pues, uno podría decir algo como, no recuerdo si es con la palabra global, pues sí, digamos algo así como global, digamos X, y aquí decir X es igual a 10, y aquí decirle print X. Creo que esto debería imprimirme ese 10 también, sí. Entonces es una forma de yo dentro de el mundo que cree, decirle, oiga, extrapolen esta función y vuelva a la global. Por eso pues su palabra global y ya después de que la asigno global, pues le puedo dar los valores. Tampoco es una buena práctica tener muchas variables globales, de hecho hay que limitarse un poco con las variables globales porque pues una parte de la programación es hacer desacoplamiento y hacer programación por componentes. Entonces, si yo estoy dependiendo de muchas variables globales, estoy generando un código fuertemente, altamente acoplado y baja cohesión. Y al revés, el patrón busca es bajo acoplamiento y alta cohesión. ¿Qué significa bajo acoplamiento? Pues que yo no dependa mucho o sea, si mi función está acá metida, ella no debería depender ni de otras funciones por allá, ni de otras variables fuera de ella, ¿no? Debería ser lo más independiente que pueda. Claro está que pues una función puede invocar a otra y con ese resultado hacer cosas, pero eso es diferente, ¿no? Eso simplemente estoy llamando a otra función y depende de un valor para hacer algo, pero si ese valor no llega, yo debería poder resolver mi función de una forma, ¿no? O sea, ya no, su funcionamiento no depende de la otra, más que de su correcto funcionamiento, o sea, el correcto funcionamiento sí puede depender de otra función, pero no debería, digamos, salir un error si yo, por ejemplo, usar otra función para traer, no sé, algo de la base de datos y no funcionó, pues simplemente yo esta función, si no puede traer de la función de la base de datos, debería imprimir en algún lado, bueno, no fue posible, ¿no? O un error cargándola o qué sé yo, pero no debería fallar. Eso es lo que siempre busca el bajo acoplamiento, sí, bajo acoplamiento, que uno no debería estar pues invocando un montón de cosas con dependencias de otras, ¿no? ¿Y qué más podemos ver de las funciones? Déjenme reviso a ver si me faltó algo. Bueno, a veces tal vez está como la duda de los métodos versus las funciones. Entonces, pongámosle aquí código texto. Entonces,
métodos versus funciones. Entonces, ¿qué son las funciones? Las funciones son las que uno puede usar en cualquier parte, como por ejemplo el print. Print es una función que yo puedo utilizar en cualquier parte y está construida, el mismo ambiente de Python me la entrega, yo puedo esto donde quiera imprimir, ¿no? En una función, fuera de una función, puedo crear un código solo con esta función y va a servir, no hay problema. Pero los métodos si ya son, por ejemplo, los que yo tengo asociados a algún tipo. Por ejemplo, cuando yo digo, no sé, hola, que es un string y le digo punto, y aquí si esto cargará las funciones, no las carga. Pero, por ejemplo, el capitalize. Entonces, esto al tener ya este punto, pues esto ya lo convierte en un método, ¿no? Esto ya es un método definido para este tipo. Entonces ya después cuando veamos programación, cómo Python se puede utilizar para programación orientada a objetos, pues uno entiende mucho más esto, ¿no? De las funciones. Cuando un objeto contiene una función. Pues aquí, por ejemplo, si imprimimos esto, pues es la combinación, ¿no? Por fuera estamos usando una función y por dentro un método que es propio de los strings. Entonces esa es como la diferencia grande entre métodos y funciones. Y otra cosa importante es que como dicen la mayoría de libros que en Python todos son objetos, ¿no? Eso no es totalmente cierto porque siguen existiendo primitivas. Por ejemplo, igual que en JavaScript también dicen que JavaScript es un lenguaje totalmente basado en objetos. Pero lo mismo, también existen primitivas. Las primitivas son como los enteros, ¿no? Entonces esos no son objetos, son valores, espacio de memoria y concretamente le defino un número y entonces ya no es un objeto. Un objeto tiene que tener una composición y heredar pues del objeto padre, que es el padre objeto. Entonces, al ser todo, en teoría, objetos, yo puedo tener una función dentro de otra función. Entonces, puedo hacer algo como esto. Función mayor, y le puedo decir algo como así. Entonces, aquí, por ejemplo, variable 1. Variable. Y aquí dentro de esta yo puedo tener algo que diga def, digamos no, imprimir. No, mejor para que sea más claro. Función interna. Y esta función lo único que hace es imprimir. Entonces print y puede ser capaz de imprimir la variable que le entró a la función padre, por decirlo así. Entonces si yo invoco la función mayor, mentiras, si acá está, pero tengo que, de todas modos, por más que exista, también tengo que invocarla, ¿no? O sea, tengo que decirle, listo, está dentro, pero pues función interna. Y aquí pues ya me imprimió el 1. Entonces yo puedo tener acá, dentro de una función múltiples funciones y puedo seguir acá con todos los niveles que yo quiera, ¿no? Acá puedo meter otra función y seguir yendo en tanta profundidad como yo quiera. Y eso nos abre el camino a que yo también puedo pasar funciones como parámetros. O sea, yo puedo encapsular una función dentro de una variable y enviársela a otra función dentro pues, de una variable. Entonces, eso también es algo que uno puede hacer. No les voy a mostrar cómo porque es un poco enredado. O sea, no es enredado, sino tal vez los confunda un poco. Más bien cuando sigamos en la segunda parte del curso, que es un poco más avanzado, sí vamos a ver bien cómo se utiliza, pero de entrada también se puede hacer, que es una función a veces bastante potente, donde yo básicamente creo una función y eso lo asigno a la variable y esa variable la puedo enviar múltiples veces a múltiples funciones. Por ejemplo, eso es algo que se utiliza demasiado en JavaScript. Todo el tiempo yo le estoy enviando funciones guardadas dentro de variables. O creo una variable y dentro le agrego 50 funciones y puedo recorrer todas esas funciones y irlas ejecutando. Es algo que también en Python se puede hacer, pero digamos que no les voy a mostrar eso ahora para no enredarles un poco la cabeza. Es mejor que lo tengan así básico hasta ahora, hasta donde vamos. Y, bueno, se me olvidó decirles también que una función pues puede retornar cosas, ¿no? En otros lenguajes uno tendría que crear, por ejemplo, en Python, en Java uno crearía como public in function. Entonces, ¿qué significa esto? Primero, pues el acceso, ¿no? Pues, como sabemos en Python, pues en Python no existe ni el public ni el private, nada de eso, entonces por defecto eso tampoco existe. Y este in es lo que yo le digo a la función
si esta función retorna o no retorna algo, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Python, en Java, si uno le dice int, pues espera que retorne un int. Si no retorna nada, le dice que retorna un void. En Python, nada de eso existe. Entonces, uno simplemente puede hacer algo como def, otra función, y por ejemplo decirle, no sé, número 1, número 2, es igual, y abrir la palabra return. Entonces return, y le digo, retórneme número 1 más el número 2. Entonces yo aquí, por ejemplo, podría invocar esta función y decirle, quiero que sume el valor 10, y 20. Entonces cuando yo haga esto, pues él me retorna un 30 porque es lo que le pido, ¿no? Entonces al poder retornar cosas, yo lo puedo guardar dentro de una variable. Siempre que retorna algo, yo lo puedo guardar dentro de otra cosa. Entonces el resultado es igual a otra función. Entonces aquí yo lo que voy a decir más bien es quiero imprimir el resultado. Y pues es exactamente lo mismo, pero pues lo que les decía, si una variable retorna algo, pues yo puedo guardarla acá. Caso contrario, si yo le quitara este return, que corriera esto, pues él simplemente me dice none. ¿Por qué none? Porque cuando una función, hago algo como esto y una función no retorna algo, él por defecto dice, no es un error, pero pues no te retorna nada. Si no te retorna nada, pues es none, que es el valor por defecto de la nada en Python. Entonces, eso es importante, ¿no? En otros lenguajes, esto de entrada me botaría un error. Me dirían, oiga, no está retornando nada, está retornando nulo. Y cuando él retorna un nulo, pues eso es un error. No, mentira, ni siquiera retorna nulo. Dice que no retorna nada y da un error. Dice, está asignando la nada a una variable. Error. Python, pues, permite hacer eso, ¿no? Si no retorna nada, esa variable queda como un none. Entonces, esto es la forma de retornar en Python, ¿no? Y lo mismo, así como yo puedo meter funciones dentro, pues esas funciones dentro también pueden retornar todo lo que quiera. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer algo como lo que hicimos arriba. Pues podría decir como def sumar. Mientras tanto le puedo yo meter esta variable. Y aquí al final le puedo decir yo, esto, lo que último que quiero que retorne es la ejecución de esto. O sea, aquí me sigue manteniendo el valor. Hay que recordar que todo lo que esté después de un return no hace nada. Return es en teoría debería ser siempre en cualquier función o donde se utilice, pues la última línea, ¿no? Yo podría decir print, terminé. Y a pesar de que se no me bota un error, pues jamás se va a ejecutar esto, porque todo lo que esté después del último return es código inalcanzable. En un IDE esto botaría un error y decía, este print es inalcanzable y pues obviamente no tiene sentido, pero tampoco es un error del lenguaje, ¿no? O sea, esto se puede hacer solo que jamás se va a poder utilizar. Entonces, pongámosle aquí como comentario. Es inalcanzable. No, mentiras, no es inalcanzable, no es accesible, porque eso es diferente, no es accesible. ¿Por qué? Pues porque está después de un return, entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? A veces he visto que escriben código después de un return, pero pues no tiene sentido. Y creería que ya con eso terminamos todo lo básico de Python. Ya sabemos o sea, ya aquí hay un buen material para resumir, para estudiar. De pronto a futuro le iré agregando más cositas para que vayan viendo pues más links o algo así, pero ya aquí hay un buen repaso de todo lo que uno puede hacer con Python básico. Obviamente nos faltan un montón de cosas como controlar los errores, nos falta cómo se crea la modularización, o sea, cómo yo creo, cómo importo funciones que están en otro archivo de Python, traerlas para mi función y usarlas, cómo se utiliza la programación orientada a objetos en Python, que también se puede hacer. Eso también es otra de las ventajas de Python, ¿no? A pesar de que se puede hacer programación funcional o programación de este tipo no débilmente tipada, también puedo hacer programación orientada a objetos, o sea, puedo usar los dos paradigmas sin problemas. De hecho, es una buena práctica y es lo que otros lenguajes han hecho. Por ejemplo, Java, desde su versión 8 lo que ha hecho es un lenguaje orientado a objetos y fuertemente tipado, pero con las funciones lambda lo que trajo fue poder hacer programación funcional dentro de eso. Entonces, cada vez los lenguajes van soltándose de los paradigmas con que fueron creados y permitiendo pues que uno realmente use el paradigma que le guste, ¿no? Programación funcional, programación orientada a objetos,
Hay otro que es programación donde todo es inmutable, también se puede usar. Y a la final, pues es darle a uno las posibilidades de poder utilizar ese tipo de paradigmas, ¿no? Porque cada uno es conveniente para ciertas situaciones y no tener que forzar todo a que funcione de un solo paradigma. Nos falta ver cómo se trabajan también la importación de archivos, cómo se crean lo que les decía los módulos, cómo se hacen el test unitario en Python, cómo se usa, cómo se hace un debug, ese tipo de cosas, ¿no? Pero pues creería que hasta aquí en lo básico quedamos bien. No sé si tengan alguna duda, alguna pregunta. Muy tímidos. Ya están cansados, profe. Bien. Y bueno, pues yo creería, profe, que con eso podemos cerrar, digamos que la parte básica sería ver cuando el grupo tiene más, ¿cómo se llama? Pues más espacios para seguir con la... Aquí tenemos preguntas. Bueno, ok. Sí, como dice Marta, realmente Python es un lenguaje que ha tenido una explosión muy grande. De hecho, uno mira, por ejemplo, en páginas como Stack Overflow, que es pues, un referente de los programadores a nivel mundial, y es el lenguaje que encabeza la encuesta que hacen anualmente, que la gente pregunta, ¿cuál es el lenguaje que quiere aprender este año? Todo el mundo dice Python. Entonces es un lenguaje que es popular, que es querido y que tiene mucho futuro y que está creciendo, ¿no? Eso es bueno aprender un lenguaje de ese tipo. Porque hay otros lenguajes que a veces tienen un boom y, por ejemplo, y no terminan de explotar. Entonces duran 2 años, tú los aprendes, pero cada vez la cuota de mercado va bajando y al final termina siendo un lenguaje rezagado que ya no le agrega nada nuevo y que la comunidad tampoco lo soporta mucho. Esta comunidad Python también es una comunidad muy grande, tiene mucha documentación, muchas librerías, entonces es un lenguaje que le permite hacer a uno de todo. Por ejemplo, lenguajes como por ejemplo CoffeeScript, que lo crearon para competir contra JavaScript, al principio era súper fuerte y ya a los 2 años está pues perdiendo ya toda la cuota que tenía. De hecho, pues rara vez uno ve un curso de CoffeeScript o algo así, ¿no? Entonces son lenguajes de nicho. Mientras que Python sí, pues viene en crecimiento y en especial para la parte de todo lo que es arquitectura de datos, machine learning, eh, todo lo que se usa en el cloud, por ejemplo, Google lo adoptó, es uno de sus lenguajes preferidos para hacer toda la parte de ellos en la nube, entonces utiliza mucho Python. Y el otro lenguaje pues es Go, que ellos lo crearon, pero pues es un lenguaje mucho más nuevo y enfocado a otras cosas. Entonces sí, Python es una buena alternativa para aprender cosas y para aprenderlo y manejarlo y dominarlo. Pues muy chévere. Hay muchas cosas por practicar. Muchísimas gracias, Carlos. Yo creería que pues ya este semestre lo estamos terminando, entonces en estas 2 semanas acabamos semestre ya, habría que pensar a comienzos del próximo semestre hablar de la segunda fase, de la profundización en este tema. Pues Sí, mira, profe. ¿cómo estás tú de tiempo? Y si nos puedes seguir enseñando, pues sería maravilloso. Sí, sí, claro, profe. La idea es que pues lleguemos a un nivel intermedio, viremos cositos de avanzado y ya pasar al curso que realmente es el que yo quiero que el grupo tenga y es ya hacerlo orientado al análisis de datos, ¿no? A la minería de datos, al data, el machine learning, todo eso es lo que pues sería lo ideal que el grupo llegara hasta allá porque pues ahí es donde empezaríamos a explotar fuertemente pues la herramienta. Súper, súper. Esta idea me gusta muchísimo. Vale, chicos, muchas gracias. Carlos, muchísimas gracias. Seguimos en contacto y también seguimos avanzando en este tema. Por ahora terminamos semestre y a comienzos del próximo semestre estaremos informándole a todos que cuando empezamos. Listo, profe. Muchísimas gracias y que tengan feliz noche. Feliz noche para todos. Bye bye.